dentro de estas sesiones que tenemos, estas reuniones sobre temas de gobernanza corporativa, ESG, y Jaime Malet, que hoy nos acompaña, pues tiene muchas dimensiones en su trayectoria profesional y también como persona preocupada por algo que también nos interesa mucho en el instituto, gobernanza y sociedad en todas sus dimensiones, ¿verdad? Es decir, persona que se ha preocupado y se preocupa también por la situación del interés común, ¿no?, a lo largo de muchos años. Él es presidente de la Cámara de Comercio Estados Unidos-España desde hace muchos años, creo que desde el año 2002, si no me equivoco. En esa función, pues obviamente es una especie como de perfecto intermediario entre el mundo norteamericano y España, conoce muy bien la situación norteamericana, cosa que nos va a interesar mucho en la charla también para dirigirla hacia los temas de la administración Biden en algún momento. Él se formó en Barcelona y en Houston, también en el SADE y en el IES. Es CEO y fundador de Telam Partners, una firma de seguridad internacional, y ha sido senior advisor o parte del equipo directivo de empresas muy distintas, Cisco Systems, SACIR, Tyco Electronics, Belfair, Peer Products, Itinerary, T-Systems, Indra Systems, Cosentino, y también preside el consejo asesor de Zurich Insurance Group en España, un inversor apoyado también en unas startups con tecnologías disruptivas. Por tanto, Jaime, nos interesaba mucho su visión en este momento en el cual, pues, dentro del IGS, llevamos tiempo reflexionando sobre todas las cuestiones, cómo está transformando la empresa, los consejos de administración, cómo están influyendo los temas ESG, un poco la perspectiva desde Estados Unidos, ¿no? Y en eso habíamos quedado, empezar la conversación. O sea que cuando quieras, muchas gracias por estar aquí hoy, Jaime, y después pues ya veremos por dónde va la conversación, que es la que se trata. Pues muchas gracias, María, y muchas gracias al Instituto por este honor que me hacéis, ¿no?, pudiendo estar aquí explicando algunas cosas, ¿no? A mí me interesa mucho venir aquí y dar esta charla porque yo pienso que hay un debate profundo, ¿no?, sobre el futuro de nuestro sistema, del futuro del capitalismo que se está dando en Estados Unidos y en mucha menor medida en Europa, y que de alguna forma nosotros como entidad, como Cámara Americana y también en nuestra actividad privada, pues vemos que es muy importante trasladar a la opinión pública y sobre todo al sector empresarial, ¿no? Este es un debate que empezó hace años, ¿no? Empezó exactamente hace 50 años con un artículo brillante por parte de Milton Friedman en 1970 en el New York Times Magazine, 6 años antes de que le dieran el premio Nobel. Como se sabe, Milton Friedman era quizás el economista, después de Keynes, más reputado del siglo XX, con su escuela de Chicago y sus ideas monetaristas, y él dejó claro en ese magnífico artículo su visión sobre cuál era el objetivo de las empresas, que era básicamente incrementar el beneficio de sus accionistas, ¿no? Shareholders value. Ese debate empezó allí, pero había empezado realmente antes con toda una cultura de social corporativa, de responsabilidad social corporativa desde los años 60, que se había estructurado de una forma muy fuerte en Estados Unidos y también en Europa, aunque en Europa, como teníamos ya el welfare state, pues quizás no había tantísima preocupación o debate alrededor de esa idea, ¿no? Esa idea, ¿no?, de alguna forma quedó contrastada por otro economista, Edward Freeman, que escribe un libro sobre lo fundamental de
de las empresas es trabajar para los stakeholders, ¿no? En esa pugna, durante años, gana Milton Friedman, porque realmente lo que se impone pues, es la cultura de que las empresas tienen que trabajar para sus accionistas, ¿no? Hasta que en los principios de este siglo, derivado también de la globalización y de la tecnología, empiezan a producirse desigualdades, empieza a haber una cierta concienciación sobre el cambio climático y todo eso vuelve a cambiar, ¿no? En el año 2016 se traslada por primera vez a los asset managers por la presión que reciben de sus LPs, de los inversores, de los family offices, de los inversores institucionales, de los fondos de pensiones, etcétera, ¿no? Y por primera vez el CEO de BlackRock, el mayor fondo institucional del mundo, establece o hace un llamamiento para que los fondos inviertan basándose en criterios de ESG, basándose en criterios que tengan que ver con la preservación del medio ambiente, que tenga que ver con la actividad social y con factores de gobernanza corporativa. Ese elemento sigue presionando la cadena de valor para abajo, ¿no? Hasta que en el año 2019 el Business Roundtable, que reúne los 181 principales CEOs del mundo, hace una declaración en agosto del 2019 donde establece de nuevo que hay que redefinir la propuesta o el objetivo de las empresas y que ese objetivo es trabajar para los stakeholders, no solamente para los accionistas, sino también para los trabajadores, para los proveedores, para los clientes, para las comunidades donde las empresas están y para el planeta, ¿no? Eso ha dado ríos de tinta porque realmente pues, que las compañías del país capitalista por excelencia, las 181 principales compañías, en aquel momento el CEO era el presidente de JP Morgan, ¿no? Hagan una declaración diciendo que tienen que trabajar no solamente para los accionistas, sino también para toda la cadena de valor, pues eso ha cambiado mucho los parámetros, ¿no? Por otro lado, a nivel regulatorio, no ha habido un movimiento grande durante los últimos años. En 2010 la Securities Exchange Commission estableció unos parámetros, unas recomendaciones para monitorar el cambio climático. Luego dejó de decir absolutamente nada hasta muy recientemente y en medio, durante la presidencia de Trump, hubo también un gran debate porque el secretario del Labor, Scalia, hizo unas declaraciones y luego escribió un op-ed en el Wall Street Journal señalando que las empresas, los fondos de pensiones vinculados o supervisados por el gobierno americano tenían que dejarse de criterios de responsabilidad corporativa y de ESGs y buscar maximizar los beneficios. Todo esto, por supuesto, está cambiando, está evolucionando. Ahora mismo pues hay una percepción muy grande sobre los temas medioambientales. El presidente Biden ha nombrado a John Kerry como el zar, ¿no? Le llaman zar, ¿no? del cambio climático. Lo ha instaurado dentro del National Security Council, que es un ejemplo de la importancia que le da eso, y cada día pues estamos viendo un montón de regulaciones que están cambiando. Por ejemplo, la Securities Exchange Commission hace una semana pidió a todas las compañías que en 90 días presenten sus planes de contingencia por el cambio climático, ¿no? Cambio climático, temas sociales, temas de gobierno corporativo que se están imponiendo en la sociedad americana, se están imponiendo en las leyes, se están imponiendo las regulaciones con la nueva administración, pero que ya venían con fuerza
por parte de los LPs, venían por parte luego trasladados a los asset managers, a los grandes fondos, y de allí a las grandes corporaciones, ¿no? Yo pienso que esta es una religión nueva, una buena religión en cierto sentido, donde va a ser muy difícil marcar los límites, ¿no? Hasta qué punto puedes dedicarle tiempo y recursos a temas medioambientales, a temas sociales, incluso a temas corporativos, sin que ello vaya en contra de los accionistas, en contra del funcionamiento normal de la compañía, ¿no? Pero está claro que el COVID lo que ha hecho ha sido aumentar esas percepciones. Hace poco salió un reportaje, un estudio que se hizo en Abu Dhabi, me parece que fue la semana pasada, con 500 y pico CEOs mundiales, que decían que lo principal que les preocupa es los temas de medio ambiente, los temas sociales, las desigualdades. No estamos hablando de Estados Unidos, sino CEOs de todo el mundo, y que el 85% señalaban que el COVID lo que ha hecho ha sido incrementar su preocupación sobre todos estos elementos, ¿no? Y es una religión que va a quedarse porque lo exigen las generaciones que están llegando, ¿no? Lo exigen los millennials, lo exigen los inversores, lo exigen los millennials para trabajar. Es decir, es un elemento. Las compañías que cuentan con principios éticos muy bien establecidos tienen más facilidad para atraer talento, tienen más facilidad para atraer inversión, y por lo tanto eso se va a quedar allí. Incluso mucha gente cree que poco a poco eso va a entrar en la mentalidad de los consumidores, ¿no? Con lo cual las compañías que puedan vender productos y servicios que de alguna forma estén alineados con esos valores éticos van a tener más facilidad de venderlos que las que no los tienen. Y eso también ha quedado demostrado de una forma empírica a través de los fondos que están vinculados a índices que tienen los criterios estos ESG. Muchos de ellos en Europa y en Estados Unidos pues han mejorado muchísimo a otro tipo de índices, incluso con los EFTs, ¿no? de los fondos cotizados que tienen activos de diferente tipo, aquellos que tienen principios mesurables, ¿no? sobre el medio ambiente, sobre la cultura corporativa y sobre temas sociales, pues parece que han mejorado sus resultados con aquellos que no los tienen, ¿no? En definitiva, pienso que esto se va a quedar aquí, que cada vez va a ser más importante para los consejos de administración pensar en esos principios. Hay ya algunas firmas, proxy advisors, en agencias de calificación que están pidiendo a los consejos de administración que tengan sus comités de ESG no dentro de sus propios comités de auditoría, sino como comités aparte. Actualmente casi todos los temas sociales, todos los temas de información no financiera de las compañías cotizadas están dentro de lo que son los comités de auditoría. Se está pidiendo ya que haya comités ad hoc para monitorar eso. Y luego yo me estoy encontrando en estos proyectos, ¿no? Donde vamos a buscar inversores por el mundo, que muchas veces al lado del director de inversión está el ESG Officer, que mira pues, que el dinero que se va a destinar a un determinado proyecto pues esté alineado con los principios y los valores éticos de los fondos. Especialmente estoy hablando de fondos de pensiones, fondos de fondos y fondos de compañías. Bueno, esto básicamente es el marco. Pienso que hay muchas dificultades, entre otras, pues que es muy difícil mesurar. Como no hay reglas establecidas de forma gubernamental, hay un montón de diferentes parámetros
tiene que ser así también, porque cada compañía pues, va a pensar qué es lo que puede hacer o lo que no puede hacer, dependiendo de muchísimos factores, entre ellos el sector en el que esté, pero eso no va a ser fácil de mesurar, así como es muy fácil de mesurar cuál es el retorno a los accionistas, no es fácil de mesurar cuál es el retorno al clima, cuál es el retorno a la sociedad, cuál es el retorno a los otros stakeholders de las compañías. Y por otro lado, incluso la definición de stakeholder no es tan fácil, ¿no? Determinar quién tiene que ser beneficiado por una corporación no es algo que sea fácil de determinar, ¿no? Pero bueno, esto es un poco el marco y encantado de seguir comentando. Muchísimas gracias, Jaime. Yo tenía dos preguntas para empezar. Una, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de las filiales de las multinacionales americanas aquí en España, ¿no? Es decir, reciben mucha presión de las matrices para ir incorporando ESG desde el punto de vista del gobierno corporativo que están haciendo. Algunas multinacionales no tienen siquiera consejo de administración porque van directamente, son unidades prácticamente administrativas, por así decir, ¿no? sin autonomía. Bueno, ¿cómo ves esto, ¿no? Y también dentro de la Cámara, sí, si el tema es algo que surge habitualmente, que es una preocupación de las filiales de las multinacionales americanas aquí, el responder a lo que está siendo la presión desde Estados Unidos. Sí. Nosotros cuando salió en agosto del 2019 la declaración del Business Roundtable, hicimos una declaración al cabo de pocas semanas, ¿no? Y nos alineamos un poco con lo que habían dicho los CEOs de muchas de las compañías que tienen presencia en la Cámara. Un elemento muy importante a tener en cuenta es que el compliance que se ha instaurado en las multinacionales americanas es brutal. Y, por ejemplo, no hay ni una sola multinacional americana que haya estado involucrada en ningún caso de corrupción o de mala praxis en España, al menos desde hace 20 años. Ya viene de un control muy estricto en todo lo que es compliance, pero ahora, y muchas de estas compañías, nosotros tenemos un comité de responsabilidad social corporativa, invierten mucho dinero, invierten mucho esfuerzo, invierten mucha inteligencia en ayudar a las comunidades donde están, ¿no? Pero ahora ya eso yo creo que es un peldaño diferente al de la responsabilidad social corporativa. Es un tema cultural, ¿no? Y esa cultura está impregnando de una forma extraordinaria en las organizaciones. Nosotros hemos creado un comité y estamos muy enfocados en que esa cultura, ¿no? Que es una cultura nueva y que es una cultura buena, ¿no? Como pasó hace 40 años, yo empecé mi carrera en una auditora que ya no existe, que se llama Arthur Andersen, ¿no? Pues sin esas auditoras, pues la contabilidad, la forma de trabajar no sería la misma, ¿no? Sin las Big Four, las Big Three, la forma de enfocar los negocios, las consultoras, las auditoras americanas, los bancos de inversión, esa sería una cultura que no tendríamos en el resto de Occidente y trabajaríamos de otra forma seguro en España, ¿no? Ahora viene esa cultura nueva, esa cultura de decir, oye, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas de una forma ética, ¿no? Vamos a intentar no discriminar por razón de sexo o por razón de raza, vamos a intentar no contaminar, vamos a intentar apoyar las comunidades donde invertimos, donde tenemos nuestras fábricas, nuestras oficinas, ¿no? Yo creo que esa es una cruzada donde nosotros vamos a estar como Cámara y que creo que es fundamental en estos momentos para España, ¿no? Porque una de las cosas también que se ha producido durante el COVID y que reflejan muchísimas de las encuestas, las que he mencionado y otras, es que muchos CEOs ven ese cambio estructural hacia una economía más sostenible, una oportunidad para restaurar las pérdidas que muchos han tenido a partir de la pandemia, ¿no? Es decir, darle la vuelta a la economía y hacerla más sostenible va a ser una fuente importantísima de negocio para muchas empresas, ¿no? Y nosotros, desde luego, vamos a estar ahí. Y la otra pregunta tiene que ver con el tema del compromiso, la responsabilidad y los límites, que es lo que tú planteabas en algún momento, ¿no?
dónde están los límites de esa responsabilidad hacia, digamos, lo colectivo, ¿no? Lo social, lo público. Eso, evidentemente, las empresas, su función no es hacer declaraciones que puedan comprometerles políticamente, pero ¿dónde está el límite de lo que las empresas deberían decir, podrían decir, tendrían que decir en momentos determinados en relación con problemas que importan al conjunto de la sociedad? Bueno, yo creo que la transparencia es un elemento fundamental y que aparte de la transparencia con la tecnología, y lo estamos viendo todos los días, al final todo se sabrá de todos, ¿no? Entonces, pero bueno, hay información no financiera en los reportes financieros, las cuentas anuales, y esos reportes no financieros que hasta ahora tenían una importancia muy relativa, cada vez van a tener más importancia. Van a tener importancia en las adquisiciones, van a tener importancia en las desinversiones, en las inversiones, van a tener importancia en la aportación en las suscripciones de los aumentos de capital. La información no financiera va a ser muy importante y cuando una compañía se vea que no es transparente en sus obligaciones de reporte, esa compañía va a estar penalizada por los mercados, va a estar penalizada por el talento. Una compañía que tenga ese marcamo va a traer menos talento y a la larga, yo estoy convencido, va a estar penalizada por los consumidores. Bueno, Luis. No, comentarios. O sea, yo entiendo que una parte de la responsabilidad social de las empresas es que sean un factor de movilidad social basado en talento. O sea, las empresas históricamente lo que han permitido es que una persona, pues no sé, de clase media baja o de etcétera, con talento, pues pueda llegar a muy lejos, ¿no? Yo creo que ese ascensor social o lo tenemos en las empresas o si no se acaba siendo en la política y por tanto hoy es mucho más disfuncional ese ascensor político vía. Y después también está el RAI Dalio con ese concepto tan bonito de que tenemos que conseguir que más gente le funcione bien la economía, más fácil. O sea, y él habla en Estados Unidos de que más o menos el límite está en ingresos de unos $50.000, $60.000 por familia, que es lo que permite que la economía te funcione. Puedes ahorrar un poquito, puedes tener ocio, puedes mandar a tus hijos a colegios mejores. Y entonces, claro, o sea, yo creo que los responsables sociales piden que la economía funcione para más. Y que funcione, que haya más grupos familiares que ingresen $50.000, $60.000, ¿no? O euros, ¿no? Porque esa es la responsabilidad social. Yo entiendo, y además eso no en contra de pues, razas y cosas por el estilo, ¿no? Pero que se ponga el acento en el talento, le ponga el acento pues, en que la economía funciona en las personas. Y después, no sé, tenemos el caso de Danone, o sea, están muy bien las declaraciones, pero después viene un rider y te echa. Bueno, y eso también hay ahí. Yo creo que los mercados de capitales hoy por hoy no están en la línea de estas cosas o están formalmente, pero después hay unos mecanismos que todavía son muy financieros y todavía son muy de crear rendimientos, beneficios y bueno, pues y con toda la liquidez que hay, pues y con las specs, etcétera, es muy fácil que cuando una empresa no dé unos resultados económicos razonables a corto plazo, el equipo directivo lo saque, ¿no? Y después también, oye, desde el punto de vista incluso de interno, o sea, las conductas de los directivos hoy por hoy están siendo muy primadas por esquemas de incentivos que todavía priman mucho el shareholder value. Y en mi opinión también muchos directivos han llegado arriba porque son tipos muy cortoplacistas, y eso tiene en la sangre porque es lo que les ha dado éxito. Entonces están arriba, pues pueden hacer declaraciones, pero toda su psicología es muy cortoplacista y es muy de crear resultados a corto plazo. Con todo lo que implica de esto, no sé cómo después, si al final es muy coherente con declaraciones más formales, más que me encantan, pero que de cierta forma creo que hay un trecho que recorrer, ¿no? Todo es un cambio, Ramón, radical, o sea, ¿verdad? En las grandes empresas. Yo os voy a contar tres cosas. Una apuntalando lo que dices del tema del cortoplacismo.
la evaluación que tenemos nosotros este año en Russell Reynolds, yo estoy en Russell Reynolds hace 22 años, es que hay 1,3 trillón, bueno, billones de los de 12 ceros de dólares en el sistema de private equity. Private equity en sentido amplio, incluidos todos los fondos que has dicho, que además se están aproximando, lo cual es un gran problema. Estamos viendo cambios, perdonad por el desorden, pero es que son cosas interesantes, cambios de ejecutivos, ejecutivas de alto nivel de los private equity a los fondos de pensiones. Y esto es brutal, porque tenían una manera de invertir diferente. Y esto genera aún más cortoplacismo, así como en general el mundo financiero, bueno, del inversor y del gestor es cortoplacista, el mundo del private equity es mucho más cortoplacista. Entonces, y toda esta historia del ESG salió por comunicaciones emanadas de limited partners y de inversores, que yo me creo relativamente. Esta gente lo único que quiere, es muy posible que llegue un momento que trasciendan, pero normalmente lo que quiere es dinero. Luego algunos trascienden, ¿no? Tipo Bill Gates, con un cierto peligro de trascender demasiado, ¿eh? Pero bueno, eso es un tema más conceptual. Pero eso es apuntalar eso. El segundo tema, no sé, no te lo he podido comentar, pero el 20 de marzo me nombraron miembro del comité ejecutivo de Russell Reynolds a nivel global y he tenido varias reuniones ya. El tema de sostenibilidad es tope de agenda. O sea, ya lo sabíamos, porque lo estábamos viendo, los consejos lo estábamos promulgando, pero la reunión que tuve hace 2 semanas fue la nuestra, nuestro ESG, no el que nosotros decimos que tienen que hacer las compañías, ¿no? Y hay una iniciativa espectacular. Nosotros somos una empresa humilde, o sea, facturamos pues de los órdenes de los 1000, ¿eh? pero no somos una grandísima multinacional, pero somos una multinacional muy extendida por muchísimos países, ¿no? Y el tema del ESG, ahora tenemos un problema en India muy serio, nosotros no todos, de cómo se está materializando la pandemia en India y en Latinoamérica, que nadie se está fijando. Porque hay un caos monumental en Latinoamérica. Y, por ejemplo, a nivel de la empresa, ¿qué se está pensando en hacer respecto? Bueno, hay una iniciativas en todos los caminos, en las 3 palabras. Nosotros en medio ambiente podemos aportar lo que podemos aportar, pero hay una cosa muy clara que es la huella de carbono de los viajes. Es cómo volvemos al mundo anterior o no volvemos. Es decir, nuestra empresa se viaja muchísimo en avión. O sea, tienes 450 personas bajando en avión constantemente. Esa huella la puedes reducir, ¿no? O sea, temas del ámbito de cómo impactas el medio ambiente, temas de governance propio y de cómo impulsamos la gobernanza nosotros, que es lo que hacemos en la vida, y ahí sí tenemos un rol relevante. Y el tema social, yo lo veo el más difícil, ¿no? De todos. Es decir, lo haces en tu empresa, lo haces en tu ámbito privado, ¿dónde haces el tema social? Entonces, eso es un poco como lo estamos viendo, pero lo que os quería transmitir es que lo que tú has dicho, y el tema de la igualdad de raza, no de género, sino de raza, está top of the agenda total. Que genera además en países como nosotros una situación muy difícil, porque es muy difícil que nosotros contratemos un socio que sea desigual en raza y que tenga un MBA de Wharton y pues, ¿dónde lo encuentras en España? ¿Sabes? Es muy complicado, pero bueno. Sí, en el debate original, ¿no? que el artículo yo creo que vale mucho la pena leerlo, porque lo que te dice básicamente es, es que los CEOs de las compañías son agentes fiduciarios de su principal y por lo tanto si le detraen recursos al principal están actuando en contra de él. Pero hoy en día hay mucha literatura, ¿no? Muchísima literatura. McKinsey, por ejemplo, ha hecho unos informes magníficos, ¿no? Sobre el por qué cumplir con los objetivos ESG es mejor para la empresa que no hacerlo, ¿no? Y bueno, está probado empíricamente, no es una... Y por supuesto es una guerra que ha empezado y por supuesto los inversores activistas, eso sí que van a corto plazo, ¿no? Pero es un debate, yo creo que es un debate bueno y es un debate necesario con la dificultad de poner el límite. Pero, por ejemplo, atraer talento. Yo tengo hijos, no sé, alguien tiene hijos de la edad de los míos, de 20 años, 21 años, 22 años. Es que no se van a ir a trabajar a empresas que no tengan un código de valores. Y me imagino que mucha gente talentosa, en el mundo occidental al menos, no se va a ir a trabajar a empresas que no tengan un código de valores. Por otro lado, las empresas que tengan una aureola
de hacer bien las cosas van a tener siempre más facilidad de actuar delante de las administraciones públicas que aquellas que tengan una aureola de haber hecho las cosas mal, ¿no? Con lo cual es otra ventaja. Los consumidores de muchos bienes y servicios van a exigir cada vez más que haya un código de valores en las empresas que producen esos bienes o prestan esos servicios, ¿no? Y así un etcétera, 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 que bueno, tiene sentido y es verdad que el problema es cómo se monitora eso, porque el beneficio es muy fácil de monitorar, son los números y las matemáticas, pero incluso salía unos statements, ¿no?, de los bancos de inversión, ahora no sé si era Bank of America o Merrill Lynch, que decía que el 90% de las quiebras que habían estado analizando en un año, el 90% se hubiese podido evitar con el monitoreo de los criterios de ESG. Entonces, bueno, eso puede ser una moda. Pues oye, los que hemos estado, llevamos un tiempo, ¿no?, que hemos vivido, yo qué sé, muchísimas de estas, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquello que se tenían que pagar todos los ordenadores en el año 2000? Y bueno, y otras muchas, ¿no? Pues quizás sí que es una moda, pero a mí me parece que esto está aquí para quedarse. Y que por ejemplo, el Scalia, ¿no?, el secretario de Trabajo americano, ¿no?, en la administración Trump, que quiso hacer un debate diciendo, oye, los fondos de pensiones, ¿por qué tienen que fijarse estos criterios y no fijarse en el único que es importante, que es dar beneficios o perseverar las pensiones de sus pensionistas? Recibió palos, pero por todos los lados. Recibió palos de los CEOs de las compañías, recibió palos de los economistas, es una religión donde ponerse en contra va a ser cada vez más minoritario. El cambio climático está allí, está medido, todos los CEOs del mundo están tomando las grandes corporaciones están tomando sus medidas. Hay problemas de desigualdad, no sé si son 50.000 o no, pero al final hay que dar trabajo a la gente. No sé, no puede ser que haya gente que no tenga suficiente para vivir dignamente, y todo eso, pues que son cosas que ya pasaban antes, pero ahora pues han explotado todas a la vez, ¿no? Y yo creo que esta cultura está aquí para quedarse. Lo que no sé si estarán tan contentos todos los CEOs de las empresas americanas es con la revolución Biden, ¿no?, que le suben los impuestos, que equiparen el impuesto de capital con el impuesto con la renta. Es el primer país que lo va a hacer. Ese es el programa. Es brutal, ¿eh? Que suba el impuesto de sociedades al 30%. Bueno, 28. Hay que tener en cuenta que estaba en la época de Obama, estaba a 35, bajó a 23 y ahora va a subir a 28. Con lo cual, pues, es lo que hay, pero al mismo tiempo se pondrán unas desgrabaciones, se quitarán otras. En el tema del impuesto de sociedades no veo un gran debate. Lo que has dicho antes, de la equiparación del impuesto de la renta y capital, sí. Eso es por la vía de los ingresos, por la vía del gasto. Claro, es que van a ser, ¿cuánto? 7,3 trillones que van a entrar. Es decir, vas a crear un Estado socialdemócrata, claro. Evidentemente, si tienes ese nivel de gasto público, es decir, va a superar el economista que señalaba antes, Víctor Friedman, no estará muy contento. Se lo volverá en su tumba, sí, bastante. Porque era anti-keynesiano y, bueno, yo creo que eso es lo que hay. Ahora, yo veo la televisión, impresionante. Veo Fox, veo CNN y tal. Hay un debate, pero no hay una revuelta de los CEOs contra Biden por este programa tan llamativo. Porque se meta, a ver, una cosa es lo que tienen que pagar las personas físicas, los impuestos, y otra cosa es que haya exuberancia de dinero en los mercados. Esto a todos los CEOs les encanta, porque van a poderse endeudar a precios baratísimos durante muchos años, van a ampliar el capital social. O sea, el problema ahora es que hay tanto dinero en el sistema, y nosotros lo estamos viendo, o sea, tenemos unos proyectos y
estamos hablando con fondos de inversión y es que hay un interés muy grande porque hay pocos proyectos y muchísimo dinero en el sistema. Pero puedes quebrar el sistema, porque el problema es que en este momento con ¿cómo se llama esto? La subvención en cash que ha hecho el gobierno americano al público general, había una cantidad de dinero que ha ido a gente que no lo necesitaba y que lo ha metido en los mercados. Y entonces eso genera deuda pública en el Estado, que la coge China, los mercados están inflados y ahí hay una distorsión de la capacidad de aguantar del sistema público, no en Estados Unidos, digo en general, en Estados Unidos también. Conectivos con la inflación activa. Nosotros tuvimos una presentación, no me acuerdo, creo que fue en la época de Obama, cuando el tema del famoso cliff, del tax cliff, no, el fiscal cliff se formó en el Parlamento americano o en el Congreso un grupo de 2 expertos, uno lo nombró el Partido Republicano y otro el Partido Demócrata. No me acuerdo de los nombres de estos señores, 2 que trabajaban en equipo y uno nos vino a dar un speech a nosotros hace una serie de años, no me acuerdo, 4. Esto era en la época de Obama, era Dodd, sí, Obama. Dodd y el otro era, no recuerdo quién era, sí. Creo que era Dodd el que vino a hablarnos. Sí. Y nos dijo que el 100% del budget americano se cubría solo con 3 partidas, que la sanidad, educación y pensiones. No entraba ni lo militar, ni la infraestructura, todo eso era déficit. O sea, el sistema americano está quebrado y un modelo puramente keynesiano como ese lo va a quebrar más. O sea, bueno, está quebrado no, porque la máquina vale, bien. Sigue sí, pero va a ser que la otra, eso mientras los chinos les vayan comprando, ¿no? Claro, mientras los chinos y todo el mundo utilice el dólar, pues sí, pueden ir tirando lo que quieran, ¿no? Y el problema es que si los chinos dejan de comprar y arruinan al emisor, pues se arruinan ellos también, ¿no? Esto es como quien tiene la fuerza cuando tiene una deuda muy grande con un banco, el acreedor o el banquero, ¿no? Pero volviendo al tema ESG de las 3 palabras, a mí son 3 palabras que no me... O sea, que tengo cierta tensión con las 3 palabras juntas. Sí, porque se han puesto juntas porque son 3 requerimientos éticos fundamentales para los LPs. Y por eso se han ido poniendo juntas, porque en principio pues una cosa era que tiene que ver los temas de corporate governance con los temas de medioambientales o de cambio climático, con los temas sociales. Pues, ¿por qué? Porque los LPs han ido presionando los fondos de pensiones, las family offices, la gente, ¿no? La gente, pues, es que y al final, pues alguien lo ha metido dentro de un mismo paraguas y ha dicho, oye, vamos a mirar esto y vamos a hacer que esto esté en la agenda de las empresas, de los fondos, de la información financiera, todo eso. Pero estoy con Ramón, que ibas a acabar de hablar sobre esto, en que claro, puedes llegar a la métrica de las externalidades medioambientales, introducirlas dentro de la empresa, ¿no? Y calcular más o menos cuál es tu nivel de corrupción, de carbono, de huella, etc. Pero en el tema social, es que, claro, lo social es todo. O sea, si tendrías que tener responsabilidades respecto a la educación, respecto a la sanidad, respecto al bienestar. El bienestar, ¿no? Que en realidad es como se está definiendo, ¿no? La responsabilidad. El control no tratar mal a político. Trabajadores. ¿Hasta qué punto es admisible que una empresa admita que... No vamos a hablar de personas ni partidos, pero ¿hasta qué punto es legítimo que un empresario potente con fuerza admita que exista un partido político que no debe existir? Porque es malo para la sociedad, porque los hay, en todo el mundo hay partidos que son contrarios al sistema. Contrarios al sistema, son desequilibrantes, lo que queráis, me da igual, no quiero hablar de unos y de otros. Pero... Bueno, ahora hay en Estados Unidos el gran debate de las plataformas sobre la libertad de expresión en relación con Fox. Está todos los días, claro. A ver cuándo se levanta la suspensión, la limitación. Y la gobernanza de los medios de comunicación. De los tweets de Trump. La gobernanza de los medios de comunicación. Yo creo que realmente les ha puesto unos deberes a la comunidad inversora y a la comunidad empresarial, que son unos deberes muy poco estructurados, muy difíciles, pero que todo el mundo, hay algunas líneas que todo el mundo puede entender. Espejo, ¿no? Hace 15 años, pues oye, alguna compañía pues, podía utilizar pues, mano de obra infantil. Hoy eso está muy penalizado, ¿no?
con la discriminación. En un momento dado, pues oye, tú podías contaminar un huevo y más o menos, pues hoy está penalizado, ¿no? Yo creo que no solamente lo que se tiene que hacer, sino lo que no se tiene que hacer para que no te penalice el mercado, ¿no? Y suba el riesgo de la compañía, ¿no? Pero yo siento cosas en clientes y en tal del inclusive language, por ejemplo, que lo tenemos aquí, y es otro problema. El la, lo, le es... Bueno, hoy una compañera mía que es australiana, que está en Londres, tenemos un Zoom con gente que eran todos señoras y yo y otro chico, éramos como minoría, claro. Y ha dicho en un momento dado, guys, y dice, no puede decir guys, y nos llamamos people. Y digo, people, o sea, ¿qué es people? Digo, cuidado, es que estamos distorsionando algunas cosas. Pedro. A mí me parece que es una tendencia difícil de parar, es imposible, porque hay dinero, mucho dinero, muchísimo dinero. Todo el mundo tiene interés, se crean 100.000 observatorios, 100.000 cursos, 100.000 historias, 100.000 gestoras, y todo, claro, eso mueve billones. Y al final, bueno, pues es muy difícil parar eso. Pero me pregunto, en el Occidente, en los últimos, me da igual, 50 o 60 o 100 años, yo creo que la conciencia de cuidar el medio ambiente, de ser justo, de tener a la gente tal, la gobernanza, nos ha ido bien sin tener este invento de ESG. Es decir, yo creo que las compañías en Europa y aquí en América han hecho un trabajo muy bueno para llegar a donde estamos. Somos países razonablemente limpios, razonablemente honestos en los negocios. Bueno, yo creo que se había hecho un trabajo muy bueno. Y lo que no sé es si toda esta tendencia, donde los criterios, a mí me gustaría pensar en quién define esos criterios. O sea, ¿qué es ético? ¿Quién lo define? Bueno, hay agencias, Claro. Standard & Poor's, sí, estas agencias, hay un montón de institutos de contabilidad que están mesurando sí. Esto, pero como decíamos, ¿no? Son muy lazy, ¿no? Y es muy difícil de saber si estás en un lado o estás en otro, ¿no? Porque sí, no son números, ¿no? Sí, quiero decir, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se ha decidido que los criterios y lo correcto y lo éticamente correcto y lo recto es lo que dice, da igual, la ONU o quien sea? Es decir, aquí hay se está, en mi opinión, creando una nueva iglesia, como bien decía, sí. una nueva ética, una nueva religión donde si no crees, eres excomulgado y tu vida profesional ha acabado y todo el mundo tiene que subirse al carro. Tú puedes tener una compañía, montarla y que, oye, no sigan ni un criterio que contamine, que tal, pero tendrás más dificultades para encontrar talento y dinero. Y seguramente en un momento dado también clientes. Claro, entonces pero no es un tema obligatorio, porque a mí lo que me gusta de esto es que es un tema autorregulado. No te lo están imponiendo de alguna forma la CMNV aquí o la SEC con algunos guidelines o lo que sea, pero es un tema de las sociedades. Es un tema que se están autorregulando, no es una imposición. Entonces, bueno, es un debate. Ahora, lo que sí que está claro es que esto no se lo inventa el presidente de un país, no se lo inventa el Papa, no se lo inventa. Esto es la presión de la opinión pública a los inversores que va arrastrando, va pasando de los LPs a los asset managers y de los asset managers a las compañías. No es una cosa que se ha inventado alguien para ser moderno, por decirlo de alguna forma. Es un tema que es la sociedad, porque la sociedad está muy bien, pero al mismo tiempo hay mucha insatisfacción en la sociedad. En las sociedades occidentales hay mucha insatisfacción. Oye, llevamos muchos años también viendo, yo no he visto nunca que la gente entre en el Congreso de Estados Unidos y ocupe el espacio o sea, lo que se está viviendo hoy en día lo hemos tenido en otras épocas de la historia, pero hay una gran insatisfacción, ¿no? Y bueno, y la gente no cree en las instituciones, no cree en los líderes
Porque se ha perdido la igualdad. el mundo empresarial, mejor que se ponga las pilas. Se ha perdido un poco en igualdad. Me gustaría ver las evoluciones de las curvas de Gini de Estados Unidos, España, Europa en los últimos 20 años. Estoy convencido que se han acentuado las desigualdades. Esto es un problema de desigualdad. Claro que lo se ha estamos viendo. Claro, porque la globalización ha permitido localizar la producción. Primero fue el just in time, luego todo el proceso de globalización. La producción en aquellos lugares donde las circunstancias o la legislación o los costes laborales y tal fueran más eficientes. Entonces, eso ha dejado mucha gente pues en una situación muy precaria en Occidente, ¿no? Luego, todos los issues para mí, que no sé qué opinión tenéis, es cómo globalizas esto. Es decir, porque todo esto es, como tú dices, un esfuerzo occidental, ¿no? Lo he dicho varias veces. Sí. Pero el problema es que el problema lo tiene en Occidente, pero está más en Oriente. O sea, solo hay que ver las imágenes de la India de estos días, ¿no? Entonces, ¿cómo lo globalizas cuando los responsables del problema no son solo los indios? También son las multinacionales americanas o británicas o qué sé, ¿no? En este reporte que comentaba de la semana pasada, que se hizo en un congreso de sostenibilidad que se organizó en Abu Dhabi, ¿no? El survey se hizo con 500 y pico personas, ¿no? CEOs de compañías. La gran mayoría eran asiáticos y de Oriente Medio, ¿no? Parece, por lo que he leído, que tienen las mismas preocupaciones, ¿no? Y todo lo que estamos hablando pues se está trasladando por ahí. Ahora, en China, desde luego, yo creo que se están poniendo muchísimo las pilas, por decirlo de alguna forma, para en todo el tema del cambio climático y de la contaminación, porque claro, 1.300 millones de personas tienen unos problemas medioambientales brutales, ¿no? Y se están poniendo a ello. En la India me cuesta más en pensar cómo lo pueden hacer, porque es un país que conozco y me parece imposible hacer nada que se pueda. Pero bueno, eso es como yo creo que es un poco como la forma de enfocar la contabilidad o la organización empresarial, o bueno, pues empezó en Estados Unidos, en Occidente, en Europa y tal, y luego poco a poco, hombre, no es lo mismo el compliance en España que en la India, está claro, ¿no? Pero algo hay, ¿no? Algo hay. Pero siguiendo un poco lo de Pedro, ¿no? ¿Cómo se generan estas tendencias y estas modas? Es decir, estaba ahí, pero efectivamente ha habido un momento en el cual se ha convertido en un issue en primer nivel, es decir, los temas de SG, ¿no? Por así decirlo. Empezó un poco más el tema de gobierno corporativo, luego ha sido medio ambiente, cambio climático, social, ¿no? Cada vez. Tú que eres un hombre de Davos, que vas allí y que observas cómo se produce ese tipo de generación de opiniones públicas que enganchan, ¿hasta qué punto tienen influencia ahí? ¿Quién tiene influencia? Es decir, ¿cómo se produce? Porque lo de Larry Fink en un momento soltando y diciendo, ¿no? La carta de BlackRock y ahora vamos a cambiar esto y tal. Es decirte, obviamente detrás de eso no se le ocurre de un día para otro. Es decir, detrás de eso hay algo, si no, no lo lanza, ¿no? No, está claro que hay una comunidad. Hay un lobby, llámalo como quieras. No es un lobby, es una comunidad intelectual. O sea, la gente cuando habla de Davos, habla de Davos como si fuese un sitio donde van gente rica y famosa y tal, pero en realidad lo que hay allí es una gran capacidad intelectual de CEOs, de políticos y de gente de la academia, ¿no? Entonces, bueno, pues allí hay mucha influencia, mucha gente. Cuando alguien como el CEO de BlackRock dice algo, pues al cabo de 4 días te viene State Street Advisors y te dice lo mismo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque todos estos fondos se mira mucho lo que hacen unos y otros, ¿no? Entonces sí que hay un cierto mimetismo y sí que hay una cierta unificación de criterios, ¿no? Pero, a ver, el debate sobre
lo que tienen que hacer las empresas está ahí desde hace un montón de años. Pasa que en ese debate entre Friedman y Freeman, ganaba Friedman por goleada, hasta que de repente pues, empezaron a haber desigualdades, la gente tomó ansiedades por el tema tecnológico, por la globalización, bueno, todo ese cambio climático, por supuesto, ha influido muchísimo, o sea, el cambio climático, y yo recuerdo, la primera vez que oí hablar de eso, me acuerdo perfectamente. Oye, pensé, esta gente está loca, ¿no? ¿Qué está diciendo, no? Y luego otra vez, y otra vez, y otra vez. Bueno, hoy en día no hay nadie en su sano juicio que dude de que eso es una realidad. Otra cosa es si se puede revertir o no, si son las empresas o el cambio climático ha venido como puede venir cada 10.000 años, si se ha influido mucho o poco, pero lo que está claro es que el cambio climático está allí como la destrucción medioambiental. Es decir, yo iba de pequeño al Mediterráneo y me he encontrado un montón de peces. Hoy ya no hay peces, no hay animales, no hay... Es decir, nos estamos cargando el planeta. Es que hace 100 años éramos 1.000 millones de tíos y ahora somos 7.500. Hemos multiplicado por 7 lo que éramos. Hay que poner un poquito de orden porque es que si no, en 4 días, no, el planeta no nos lo cargaremos, pero lo haremos inevitable para nosotros, ¿no? Pero claro, es que ese es el paso siguiente. Entonces, aquí el problema son las empresas y los humanos. Y ahí tienes a toda la inteligencia esta diciendo, pues, arrasemos con pandemias al mundo para quitarnos a todos los que nos estorban y hagamos que las empresas también tengan el estigma de que son los culpables. O sea, yo es que creo que hay una filosofía de fondo. Sí, o sea, ahora mismo detrás de todo esto hay movimientos intelectuales donde lo que te están es estigmatizando a las empresas y te están estigmatizando, y muchos de estos intelectuales, es epidemias a arrasar a todos los africanos y asiáticos que no sobran. Bueno, pues esto es muy loco siempre han habido, ¿no? Pero bueno, es decir, yo estoy hablando de los fondos de inversión, estoy hablando de los 181 presidentes de las principales compañías del mundo. O sea, esto no lo hacen para flagelarse a sí mismos ni para pensando que sus empresas son las culpables. No, sencillamente se está estableciendo una cultura que cambia los valores éticos de las corporaciones. No hay nada más que eso. A mí me gustaría, no lo voy a vivir porque me jubilaré antes, pero me gustaría ver el cambio que tú dices. Yo tengo un ratio hecho pues, que no está basado en nada, es intuitivo, de que me gusta esto es muy poco bueno para mi publicidad, pero que de lo que tú dices del value-driven CEOs o purpose-driven CEOs o tal, yo creo que todos los que he visto hay un 20%, un 25%. Bueno, pero... El 65-70%, que alguno está solapado, es puramente money-driven, for me, CEOs. Nada más. O sea, es que llevo 22 años. Eso pasa en todas las religiones, ¿no? Sí. Eso pasa en todas las religiones. Lo importante es que, pero que hay un 20%. No matar, no robar, no tal. Pero, oye, si luego te lo crees mucho, te lo crees poco, igual. Lo importante sí, es que pero haya... que creo que, como tú dices, la generación que viene, por lo menos viene con más ganas de hacerlo. Luego que se maleen o no lo sé. Porque el dinero corrompe. Entonces, yo no lo tengo claro. No es que sea tan pesimista, pero... Sí, pero si realmente, si tú eres el CEO de una compañía grande, uno de tus clientes, ¿no? Y de repente dices, oye, a ver, es que hacer las cosas de esta forma me reporta prestigio, menos primas en las compañías de seguros, me van a meter más pasta y tal, y si lo hago de esta otra forma, menos dinero... Totalmente, que el incentivo puede ser alineado. Hay un incentivo, es que te lo puedes creer o no, da igual. Si la cultura se ha creado... Estoy de acuerdo. Oye, seguramente en esos 181 hay muchísimos que dijeron, oye, yo no voy a firmar aquí, pero de repente, oye, 100 ya firman tú, el presidente de Coca-Cola, el presidente mundial de Pfizer, el presidente mundial de 3M, el presidente... Bueno, pues oye, pues tendremos que firmar porque si no, es que mañana se me van todos los fondos del accionariado y tengo que cerrar el chiringo, ¿no? Pero eso a mí me parece negativo. Desde ahora mismo, efectivamente, si no cumples eso, estás muerto. Es que al menos tienes que decirlo. A mí lo que me gustaría, y si de verdad se creyeran todo esto,
por ejemplo, una de las cosas que harían, por ejemplo, es en Davos aterrizan 1.500 aviones privados. 1.500. Y creciente. Sí. A ver, luego me vienen con el cambio climático a contar no sé qué, que van a hacer no sé qué. Me parece muy bien, pero podrían predicar con el ejemplo. No, es que vamos a repartir la desigualdad, es un gran problema social. Vamos a ponernos un tope en el sueldo, porque tú que ganas 250 millones de dólares. Bueno, es que eso está allí, ¿eh? Que empiecen predicando con Dentro de la gobernanza está allí Y que eso. sepan Los los topes, impuestos a los los países, topes donde se hagan- Todavía en algunos países Es tan fácil firmar una con menos declaración de eficacia que nosotros. Yo tengo un cliente directo mío, que trato con él, no puedo contar ni quién es, que gana 174 millones de dólares al año. ¿De sueldo? millones. Sí. ¿De sueldo? ¿Sí? Claro, No sé, gana. Entonces, Gana. Hombre o mujer. No puedo dar las datos. Pues a mí me parece muy bien que lo ganes. Te lo digo porque si es mujer. No, yo no tengo criterio. Yo a partir de 200.000 euros ya me quiero. Me parece muy bien. Si los accionistas se lo pagan, me parece muy bien. Sí, pero hágalo con un Que tubo. creo que las lecciones, pues ahí tienes al final, yo creo que lo más importante y lo más poderoso, los padres que hacen. Por ejemplo, Dar ejemplo. ¿no? Primero. Los rollos están muy bien. Dar ejemplo. Y a mí me parece que vivimos en una sociedad muy de mensaje y Eso me es. pongo la medalla y el pin. Oye, Pero y el de mensaje departamentos de tiene que marketing ser- y comunicación que hacen propaganda todo el día, ¿no? O sea, Oye, tiene Sí, que pero haber- el tema no es este, el tema es... es el marco. No, La pregunta Estamos es, haciendo el ¿vale challenge la pena porque- que haya una porque cuando viene cultura alguien aquí le empresarial hacemos de el principios challenge. éticos en las compañías y Sí, los sí, fondos, sí o no? Totalmente. Pues, Mejor. a ver, que luego se lo salten, que La cojan digo. el avión. Porque, oye, ir Pero a no lo Davos sin había avión hasta privado, ahora. creo que hoy es un Pero no lo coñazo. había hasta ahora. Me gustaría tener un avión tú. Pero no lo había hasta ahora. ¿Eh? Mi pregunta es, no lo había hasta ahora. Esa cultura de ser responsable... Sí, pero no había un statement. No había No el había un 20%, statement para pero lo que que... él defiende es que hay otro 30, 40, 50 que se sube porque es beneficioso. No, para y ellos. no, como un 30-40, no. Un Es que 181 lo firman y al día siguiente tienes a todas las empresas de todo el mundo pensando en cómo comportarse bien. Bueno, pues eso es lo que significa. Ahora, claro que ha existido, claro que hay empresas que han intentado no contaminar, o sea, yo creo que el debate no es ese. El debate es si es una cultura empresarial válida o no. Y yo pienso que sí que lo es, ¿no? Con independencia de que, oye, se la saltarán, que no será perfecta, muy difícil de determinar cuáles son los criterios válidos y cuáles no. Eso está claro, ¿no? Oye, nosotros creemos, ¿eh? Esto Gobernante Sociedad está en esto, te quiero decir. No, sí, yo me imagino que todo esto Estamos es ahora para haciéndote- que haya un poquito de... Bueno, y además debate. aquí pues hay diferentes matices y perspectivas sobre el tema, pero que esto está para quedarse. Bueno, creo que es. Ahora, me interesaría, Ramón, saber si, por ejemplo, el debate de las retribuciones está entrando en España o no. Todavía no. En Estados Unidos sí. Hay debate, lo que pasa es que Todavía no. se los Se lo saltan. salta. Torera, hombre, claro. Vamos a ver, sí, está entrando porque hay elementos de presión para que entren, como los proxy advisors, que están empezando a votar de que no a la gente. Exacto. Pero yo veo, o sea, yo estoy viviendo mucho la tensión. Aquí hay una cosa que Hoy expansiones has visto, ¿no? Yo le veía- 215 sí. millones las yo pensiones para las les comunidades veía de- poco, no sé por qué al principio, hace 10 años, cuando empecé con esto, las comisiones de remuneraciones no las veía yo tanta... Estoy empezando a tratar con ellas situaciones de estas y hay una tensión brutal, ¿eh? Entre los consejos, los directivos y los Claro, proxies y claro. muy en creciente tensión, que además va a romper en algún momento y vais a ver rupturas de CEOs que se van a ir o de situaciones de tal, porque hay consejeros y consejeras independientes que están ejerciendo su labor de manera conveniente y están diciendo, oye, que es que esto... Y los proxies, bueno, pues son una especie de testigos que hay ahí, que les puedes hacer caso o no, pero te votan en contra y la gente no quiere que les voten en contra. Claro. Pero está empezando a funcionar, acelerándose. En España prácticamente no había consejos de verdad hasta hace 15 años. Vuelvo a lo que decía. Había algunos, y muy Había meritorios. había gente muy pero ética más, en España había con unas más gobernanzas muy pesebres perfectas que no que necesitan consejos, regulación. ¿eh? Pero como hay otros muchos que la necesitan, hay Y que poco a regularse. poco pues está haciendo. Y según nuestro amigo Terol, que vino aquí el otro día, hay una sobreregulación monumental y estoy totalmente de acuerdo. Yo por eso prefiero que las Esto empresas era se en autorregulen. tics, ¿no? Voy a cumplir los 10 mandamientos. Yo pongo tic, 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 tic.
¿no? Y luego ya hago lo que me da la Bueno, gana. como persona no matarás, no robarás, no, bueno, pues Sí, esto es lo pero mismo, Voy a ¿no? cumplir el Tiene un punto Cumples. balsámico, como tú dices, que es que al cabo del tiempo, cuando mucha gente hace tick in the box, hay gente que lo acaba interiorizando, aunque no sea su Hombre, claro. origen ético, sino que se lo impone el sistema y acaban Oye, interiorizando. yo recuerdo una encuesta que hicieron hace 10 años en Estados Unidos, igual fueron 12, que preguntaban por el cambio climático a los empresarios, no sé si era el Business Roundtable o era otra organización, me parece que era la Asociación de Manufacturers, y salía como 25% que se creía en el cambio climático. Hoy se lo cree 100%, nadie se lo deja de creer. Pues esto es todo va evolucionando, mejor que evolucione para allí que no que Yo creo que hay un tema pendiente que el otro día hablando con una buena amiga que ha tenido un puesto muy relevante en este país, me decía, y yo le decía, me lo corroboraba totalmente, y es que aquí todo el mundo se está fijando en el tema energético, en el ámbito del cambio climático, de las renovables y todo lo que la parafernalia, y muy poca gente se está fijando en el tema del agua. Por ejemplo. Yo estoy muy metido en el tema de agua. Muy Me poca interesa gente, muchísimo. muy poca Sí, gente es un tema social. muy poca gente se está fijando en ese tema. Que el agua no solamente es el agua upstream y el agua de riego y La todo, es el agua. desalinización. Nosotros estamos metidos en temas de desalinización y me interesa un montón porque bueno, hay nuevas tecnologías que van a cambiar mucho el panorama que hoy Pues el agua es tenemos. fundamental y no hay El agua una es agenda de fundamental. agua en el mundo. Porque además el agua genera odios raciales. Guerras. En este país se ve. Genera. No se ha podido hacer Lo del Ah, trasvase. no se ha podido hacer los trasvases ni. Tengo que acabar, ¿no? Porque Jaime se tiene que marchar. Bueno, vamos a, lo primero, agradecerte muy cordialmente. No tenemos medallitas ni trofeos. Y nadie ha estado de acuerdo, nadie ha estado